cursos de posgrado y doctorados. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de León, España. Es ex consejero directivo de la Facultad de Derecho. También fue subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Universidad de Buenos Aires. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Y como académico ha impartido cursos de posgrado y doctorado en Argentina, Chile, Brasil, Colombia, España, Uruguay e Italia. Su profusa actividad académica lo ha llevado a publicar libros y artículos de su especialidad, tanto en Argentina como en el extranjero. En su trayectoria laboral, también ha ocupado lugares de privilegio en el Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de la República Argentina y en la Asociación de Abogados también de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido integrante del jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa. Ha sido miembro de la primera experiencia institucional de mediación en el Ministerio de Justicia en el año 1994. Entre muchas actividades que ha desempeñado y desempeña actualmente, entre ellas es director de la Maestría de Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica de nuestra facultad, con lo que la vinculación directa que tenemos con esa maestría se va a notar específicamente en la charla que ustedes van a tener la suerte de poder disfrutar. Sin más, le doy entonces la palabra a nuestro expositor, previo a indicarles que al finalizar la exposición abriremos una ronda de preguntas, por lo que solicitamos que, para un mejor orden, las realicen a través del chat. Doctor Vergara, a su disposición. Bueno, muchas gracias, Carlos. El agradecido soy yo, por supuesto, de poder, obviamente, participar en este foro académico tan importante y tan relevante, que además viene llegando adelante una trayectoria, un tiempo muy, muy dilatado. Bueno, a ver, el tema que tenemos para hoy es teoría de la argumentación aplicada. En realidad quisiera explicar que el título lo que está haciendo, como todos los títulos, tienen una cierta dosis de arbitrariedad, porque hay que ponerles un título y el título no siempre es reflejo completo de lo que uno quiere transmitir, pero si yo tuviera que, digamos, explicar qué es la teoría de la argumentación, esta versión de teoría del derecho, yo diría que lo que pretendo transmitir, lo que pretendemos hacer es una teoría del derecho aplicada. Es decir, todo estudio del derecho supone, me parece a mí, dos maneras de verlo. Una dosis de estudio, llamémosle así, dogmático, en donde se estudia, no sé, el derecho de familia, el derecho del trabajo, el derecho de las sucesiones, incluso el derecho penal, el derecho público, es decir, el estudio dogmático de las distintas especialidades que tiene el derecho. Y a su vez, ese estudio está de alguna manera influido, está influenciado por una teoría del derecho que la sostiene. No habría manera de comprender cualquiera de las disciplinas y especialidades que tiene el derecho sin que no se pudiera explicar a través de una teoría del derecho. ¿Qué sucede habitualmente o cómo creo yo qué nos sucede habitualmente a quienes venimos estudiando el derecho hace muchísimos años? A ustedes también, seguramente. De un lado se estudia lo que se llama teoría del derecho. Para decirlo en buen romance, sería algo así como estudiar la filosofía del derecho, lo que normalmente llamamos filosofía del derecho, que estudiamos la teoría, estudiamos qué es el derecho positivo, qué es el derecho natural, para mencionar así estos dos extremos que siempre están presentes, ¿no? Derecho positivo por un lado y derecho natural por el otro. Y al mismo tiempo, esas miradas del derecho se cruzan con lo que sería la interpretación de las disciplinas del derecho. Si uno tuviera que decirlo así muy rápidamente y a manera de
de resumen, incluso si quieren un poco arbitrario, yo diría, no hay manera de entender la teoría del derecho en la filosofía si no es relacionándola con el estudio de las disciplinas del derecho. Y no hay manera de entender las disciplinas del derecho si no la comprendemos a la luz de una teoría del derecho. Lo que pretende, lo que yo llamo teoría del derecho aplicada, es tratar de comprender el funcionamiento de la disciplina en el marco de una teoría del derecho. Y eso, a la postre, o como resultado, como consecuencia, aparece la argumentación, que es finalmente un recurso explicativo, incluso retórico en alguna medida, que pretende darle justificación a una explicación que a su vez postula una interpretación de una disciplina del derecho respaldado o apoyado por una teoría del derecho que hace su soporte. A ver si se entiende bien. Estoy pensando en que encontrar un tono, un discurso, una argumentación, incluso una redacción que me permita explicarme, justificar mis dichos, justificar la explicación con una teoría del derecho que sea más o menos consistente. ¿Dónde aparece, no digo la trampa, pero bueno, cercano? Digamos, ¿cómo comenzó para mí la inquietud de relacionar estas disciplinas? Digamos, la dogmática, la disciplina particular y la teoría del derecho, todo el tiempo. En que una vez que uno toma conciencia de cuáles son las teorías del derecho, uno encuentra la incoherencia. No sé si les pasa a ustedes. A mí me resulta bastante frecuente leer artículos, libros de derecho penal, de derecho civil en general, derecho privado, y ver que en un primer capítulo, bueno, se pretende validar una postura a partir de, no sé, el derecho escrito. No, porque esto es así de acuerdo a lo que dice el derecho escrito. Y el derecho escrito es ley positiva y por lo tanto aplicable, etcétera, etcétera. O sea, aparece una justificación de derecho positivo. En el segundo capítulo, la ley escrita no satisface la pretensión o el alcance interpretativo que uno pretende darle a una situación de hecho concreta. Y ahí en el segundo capítulo, bueno, no somos tan positivistas porque en realidad el derecho positivo, bueno, podría ser derrotado por una norma moral que derogue la ley escrita y por lo tanto el derecho natural ahí aparece como una razón que valida un tipo de interpretación. En el tercer capítulo podría suceder que, bueno, no es tan ni positivo ni tan natural, sino que es pospositivo. No sé si habrán escuchado eso alguna vez, el pospositivismo. Ahí aparece, no sé, Manuel Atienza, por ejemplo. O sea que ya no es... Y en el cuarto, bueno, es decir, esa falta de consistencia entre el tono argumental da cuenta, me parece a mí, de una idea que creo que tiene que empezar a trabajarse, que es relacionar la teoría del derecho con la aplicación concreta de todas las disciplinas. Y ahí aparece el título que me parece a mí irradia toda mi conversación. Es Teoría del Derecho Aplicada. ¿Hasta acá vamos bien? Digamos como pequeña introducción. Permítanme ahora desarrollar algunas ideas. Y permítanme hacerlo formulando y reflexionando con ustedes algo que podría ir procesándose de este discurso que preparé para compartir con ustedes. Si uno les preguntara a cada uno de los que están ahí escuchándome tan generosamente, ¿con cuál
de las frases que voy a mencionar ahora, ustedes se sienten más a gusto? Digamos, ¿con cuál frase se sienten más amigos? ¿El fin justifica los medios o el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro? Bueno, de momento, bueno, piénsenlo. ¿Eh? El fin justifica los medios y el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. ¿Son dos frases compatibles? ¿Son incompatibles? La respuesta a cada una de ellas condiciona una teoría del derecho particular, condiciona o le da respaldo a una manera de interpretar el derecho. Y yo debería hacer una segunda pregunta para que ustedes también me ayuden a ir pensándolo. ¿Con cuál de esas dos frases ustedes creen que las cortes, especialmente las cortes, digamos, más encumbradas, las que están arriba del sistema, Cortes Supremas, teoría, Tribunal Constitucional, ¿con cuál creen ustedes que se sienten más a gusto o más afín? En todo caso, ¿cuál usan? ¿El fin justifica los medios o donde termina un derecho comienza el otro? Me parece que son dos preguntas que vale la pena hacerse. Bueno, diré ahora que, por ejemplo, las decisiones judiciales suelen contener criterios, esto ustedes lo saben. Digamos que tienen en su centro, lo digo así muy rápidamente, razones que justifican o explican el porqué de sus decisiones, en general, ¿no? A la pregunta de qué se espera de las decisiones judiciales, podríamos pensarlo, bueno, desde un punto de vista subjetivo, ¿qué espera alguien de una decisión judicial? Bueno, si uno es parte, ¿qué espera? Bueno, que se haga lugar a su pedido, bien sea para aceptar su reclamo si se es demandante o bien para obtener su rechazo si se es demandado. Pero ahora, si uno se pusiera desde un punto de vista neutral, digamos académico, del lugar del juez, ¿no? O de una decisión judicial, ¿qué se espera? ¿Qué diría cualquiera? Bueno, una posible respuesta es que se espera, que sea fundada en derecho. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? A ver, un movimiento de cabeza me ayudaría. Sí. Que sea fundada en derecho está bien. Ok. Ahora, como afirmación, no sé, no es gran cosa. Digamos, peca de ser demasiado general, incluso simplista. Ello porque depende de qué se entiende por derecho. No será igual la concepción del derecho positivista como una concepción de ius naturalista, para seguir repitiendo los dos extremos más mencionados. Yo creo que se espera o debería esperarse, creo yo, mínimamente, que una decisión judicial y en realidad cualquier opinión sobre el derecho responda a una teoría del derecho que encuadre como mínimo en los estándares constitucionales. Ello significa que debe haber una ley que sostenga la decisión como una referencia adecuada. Esto supone a la vez que aceptemos las premisas elementales del Estado de Derecho con la división de poderes, ¿no es cierto? En esa línea, las ideas básicas, digamos, mínimas, son que el poder legislativo crea la ley y el poder judicial la aplica. Digamos, también se espera, digamos, como un valor adicional que las decisiones judiciales sean, por ello, previsibles, porque esto hace a la seguridad jurídica. En este punto, mi tesis es que las decisiones judiciales deben exhibir una teoría del derecho consistente. Una sentencia no puede sostenerse o no podría sostenerse con teorías del derecho contradictorias. Para retomar mi introducción,
no sería una decisión judicial, una opinión jurídica consistente si se apoya en teorías contradictorias. Si el fundamento de una parte de la decisión es la ley, incluso si la base de una resolución judicial es la humana e imperfecta ley realizada por los hombres y mujeres que fueron elegidas democráticamente como representantes de la voluntad popular, en ese caso, y solo en ese caso, se imaginan lo que sería el derecho divino o el derecho natural divino, lo que fuera, no podría servir de fundamento en ninguna parte de la decisión. Es esperable, por lo tanto, que una sentencia no presente estas teorías del derecho incoherentes. No debe ser contradictoria hacia adentro, tampoco debe serlo con otra sentencia, si hablamos de decisiones judiciales, que haya juzgado casos análogos. No se me escapa que algunas doctrinas de los autores, que saben ustedes es la fuente formativa, determinante de toda la cultura jurídica, en ocasiones, quizá lamentablemente, en muchas ocasiones, debo decirlo así, también presentan inconsistencias de teoría del derecho. Y bien, las decisiones judiciales realizan, me parece a mí, ineludiblemente la tarea de interpretar. No hay manera, esto sería casi un axioma, de aplicar una ley sin que previamente no se comprenda su alcance y contenido. ¿Me siguen hasta acá? Eso me parece que es una afirmación fuerte. Interpretar significa comprender el alcance y contenido de una ley. Incluso, hasta una ley muy clara, en algún sentido también se interpreta. Ahora bien, todos conocen ese brocardo latino que dice in claris non fit interpretatio. ¿Lo tienen claro? Es decir, que una ley muy clara ni siquiera necesita interpretación. Yo en realidad diría algo y reformularía el brocardo latino y lo reemplazaría por in claris facilis interpretatio. Es decir, todo se interpreta. Lo que es difícil, obviamente, hay que interpretarlo, comprender el alcance y contenido, y lo que es fácil, se interpreta fácil, pero también se interpreta. O sea que no habría, de acuerdo a esta perspectiva, la posibilidad de aplicar una ley sin que previamente, o que sea mínimamente, no haya una idea de interpretar. Bueno, hasta aquí, todo esto que estoy diciendo, si se me permite decirlo así, es muy simpático, digamos. O sea, está todo muy bien, es muy simpático, está bien, pero el problema no es tan simple, porque el corpus, digamos, jurídico, el ordenamiento jurídico no es un cuerpo armónico y coherente que siempre dé lugar a interpretaciones claras. La ley, como toda obra humana, es un terreno, digamos, con muchas imperfecciones e incluso con muchos problemas. El derecho, lo sabemos todos, contiene lagunas, zonas de penumbras, cláusulas de textura abierta, incluso ciertamente antinomias, normas contradictorias. O sea que a mi formulación original hay que aplicar el derecho comprendiendo el alcance y contenido. Bueno, para poder aplicarlo hay que sortear y navegar, bueno, ese mar de imperfecciones en algunas ocasiones. Me valdré ahora de la muy conocida y machacada diferencia entre las famosas reglas y los principios, para compartir con ustedes un problema, creo yo, que es de teoría del derecho aplicada. Problema que es recurrentemente tratado en el derecho comparado y principalmente en las cortes constitucionales, como les vengo diciendo, donde se observan muchas tesis llamadas de razón práctica que se inscriben en el denominado principialismo, y aquí arriesgo un juicio crítico fuerte, y en el ambiguo, no tan claro, neoconstitucionalismo. Ya estoy empezando a pecar, digamos, ya estoy empezando a tirar carga un poquitín más pesada. Veamos. Como todos ustedes saben,
suelen denominarse reglas aquellas referencias incluidas en la ley, en las disposiciones normativas, bien sea explícita o implícitamente, en donde existe un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica clara. Así, de este modo, las reglas admiten una única medida de cumplimiento. O sea, pueden cumplirse o no cumplirse. Es decir, como muchos repiten, suelen ser llamados mandatos definitivos, ¿ah? Del todo o nada. O se aplica o no se aplica. La diferencia principal con los principios es la forma en la que se resuelven los conflictos. Cuando las reglas son claras y los hechos resultan esclarecidos, rápidamente se configura o se facilita la aplicación de la regla. Ahora bien, cuando hay una antinomia, es decir, cuando hay un conflicto normativo de reglas, para la resolución de ese conflicto suelen utilizarse, y ustedes lo saben bien, los llamados métodos tradicionales de la interpretación, donde aparece la ley especialidad, la especialidad, ley especial deroga la ley general, la jerarquía, ley superior deroga la inferior, y la temporalidad, ley posterior deroga la ley anterior. En consecuencia, cuando el conflicto es de reglas, digamos así, también podemos llamarlo conflicto de normas, lo que suele suceder, si estas son más o menos claras, la aplicación de una regla deroga la aplicación de la otra que está en competencia. ¿Se aplica una o se aplica otra? ¿Se entiende hasta acá? Regla, supuesto de hecho claro, consecuencia jurídica simple, un mandato del todo o de nada. ¿Se aplica uno o no se aplica? Entonces, si hay antinomia y elegimos una regla, la que no elegimos queda derrotada, no se aplica. ¿Cuál es el método interpretativo tradicional para saber cuál regla se aplica? Los tradicionales, jerarquía, especialidad, temporalidad, etc. Hasta acá, más o menos claro. En cambio, se dice así, cuando el conflicto ya no es de reglas, sino de principios, la cosa ya no resulta tan fácil ni sencilla, pues los principios no representan, en general, una consecuencia, no tienen en su contenido una consecuencia jurídica. Es que los principios, al decir de Ronald Dworkin, autor que todos deben conocer, se presentan como razones que van en una dirección, pero que no queda claro hasta dónde llega esa dirección. O como lo propone Robert Alexis, que son mandatos de optimización. En ambas concepciones, tanto en la de Dworkin como en la de Alexis, puede reconocerse, me parece a mí, a ver si se acuerdan con esto, una idea de tono maximalista, en la cual lo que se pretende es que estos principios se acuerden, se realicen en la mayor medida posible. En consecuencia, como los principios no presentan, a diferencia de las reglas, un supuesto de hecho claro, es decir, no hay una consecuencia definida, es decir, no son como las reglas que disciplinan al caso, los principios aparecen, digamos, como ordenadores, solo ordenadores acerca de cómo deben resolverse los principios. Tal como lo estoy presentando, aunque, bueno, tal vez no esté tan claro, no se sabe bien, y esto es crítica, cuál es la medida de realización del principio. Algunos dicen, bueno, que se realice lo más posible, pero ¿cuál es la medida? No sé, lo más posible. La mayor igualdad posible, la mayor dignidad posible, es decir, hay una idea, por eso la idea maximalista, incluso voluntarista, la mayor medida posible, como dice alguno. Entonces, hasta acá, cuando no hay reglas, suele decirse que son los principios los que establecen y fundamentan la teoría del derecho y por consecuencia son los que fundamentan la decisión. Si yo tuviera que hacer un en mi discurso hasta aquí y pudiera preguntarles a ustedes, ¿con qué se quedan? ¿Con un derecho de reglas
o con un derecho de principios? Tomo agua, pues es una pregunta fuerte, ¿no? ¿Qué les gusta más? ¿Tener un derecho con reglas o tener un derecho de principios? Ahí diremos, para responder, ¿con qué se sienten más cómodos? Y ahí y sigo preguntando, ¿cómo se sienten más cómodos de acuerdo a su posición subjetiva? ¿Cómo sienten o sentirían más cómodos si son abogados y si son jueces? ¿Cómo se sentirían más cómodos si son simplemente estudiosos, académicos, sin interés particular por las causas concretas? Tómenme que una posible respuesta puede estar condicionado al rol o al papel que cada uno tiene en la órbita de la operación del derecho en la que uno esté participando, los operadores de derecho. Tómenme, porque si uno estaría sometido a mayor cantidad de reglas, ¿ustedes qué me dicen? Si son jueces, ¿qué les gustaría más? ¿Estar sometido a esas reglas que además no las hicieron ustedes y que además fueron establecidas con fecha anterior al conflicto que ustedes están juzgando? ¿O por el contrario les gustaría contar con principios que les permitiría moldear, malear, en fin, acomodar la situación al hecho concreto? Y si uno tuviera que seguir respondiendo y dándole cuenta a una sociedad, digamos, ¿qué da mayor seguridad jurídica a la sociedad en general? Digamos, ¿de cuál de las dos respuestas? No sé si me van siguiendo en el hilo de Sí, razonamientos cadenados que pretendo compartir con ustedes. Eh, ah, claro, cuando se habla de conflicto de principios, bueno, ahí levantan la mano. Yo no sé si tomamos, no sé cómo está organizado ahí, los organizadores que me ayuden un poco. Como usted quiera, doctor, tienen los micrófonos abiertos. Está bien, bueno, a ver, ahí tengo una mano levantada de Miguel Bayona. Sí, ¿cómo está? Mucho gusto. Le hablo el doctor Miguel Bayona de Ecuador. ¿Cómo le va? Comencé por saludarlo y felicitarlo por esta conferencia y asimismo un abrazo de bienvenida a los demás compañeros en esta conferencia. Este, yo tengo un concepto definido y diferenciado de lo que es principio con la norma jurídica, con la ley. El principio es lo esencial, es el espíritu contenido de una ley y sus artículos es cómo se va a aplicarlo. El espíritu es lo que me justifica del por qué se creó esta norma jurídica. Y los artículos que contienen este código o esta ley es lo que me indica la parte procesal de cómo debo aplicar estos principios, de manera que yo soy de la idea que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Inclusive el principio tiene mayor importancia que el articulado de la norma jurídica. Y el otro punto que tenía la inquietud es acerca de cuando se emite un dictamen, una providencia, no solamente tiene que sujetarse a la parte jurídica, ¿no? Debe haber la motivación del por qué se dicta ese veredicto, que debe estar debidamente motivado, ¿no? Y cuando hablo motivado, pues que lógicamente debe haber los fundamentos de hecho, las normas jurídicas y lo que se pretendió en la causa, ¿no? Esas son mis dos inquietudes y perdone que lo haya interrumpido. Está muy bien. Bueno, a ver, permítame que continúe un poquito.
hasta acá la explica, digamos, estoy solamente presentando los temas. Digamos, lo que es un conflicto de normas se entiende, lo que es un conflicto de principios se empieza a entender. Cuando conflictos de normas, me parece que está claro, todos aceptan la idea de que uno derrota al otro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el conflicto es de principios, porque no hay una norma clara que discipline el caso, lo pongo así, digamos, de manera esquemática, solo para compartir, en beneficio de la explicación, la elección del principio ganador, en el supuesto que estén compitiendo dos principios, se vuelve, digamos, bastante más dramática, porque hay que escoger, normalmente cuando se habla de principios, en contenidos del principio que suelen ser de máxima importancia. Máxima importancia, me refiero, por ejemplo, a la libertad de expresión versus la dignidad o la identidad de las personas, la libertad versus la seguridad versus, no sé, la vulnerabilidad, la autonomía y la voluntad versus la seguridad del tráfico. Es decir, que el problema puede agudizarse cuando el conflicto, incluso, vean ustedes, aún siendo de reglas, ese conflicto puede reconducirse a un enfrentamiento de principios que contengan esas reglas. Es decir, en lugar de disputar las reglas, uno podría derivarse de la siguiente manera: como cada regla normal y habitualmente uno puede reconocer una afiliación de algún principio, ¿está? Es posible que ese conflicto de reglas quede reconducido a un conflicto, si lo digo así, en un estadio superior. Entonces, ese principio, que suelen ser de máxima importancia, tendería a derrotar la aplicación de una regla, porque ese principio, por ser superior, lo digo rápidamente, mata la aplicación de la regla. Entonces, según una determinada manera de ver el conflicto, como toda regla está contenida en un principio, quizás para algunos convenga, incluso por comodidad, reconducir ese conflicto de reglas o de normas para llevar a una disputa de principios y discutirlo y resolverlo allí de esa altura, de altura de los principios. En ese sentido, a ver, y esto me gustaría que quede claro, la teoría que sostiene algo que ustedes habrán escuchado mucho, la llamada teoría de la ponderación, digamos, porque ¿cómo se resuelve ese denominado conflicto de principios? ¿Cómo se resuelve? Por medio de lo cual se explica, digamos, lo que se llama la teoría de la ponderación. Ahora la pregunta es, no para que me respondan, pero sí para retomar mi pregunta original. ¿A cuál teoría o cuál de las frases que yo mencioné al comienzo de la exposición responde la teoría de la ponderación? ¿A una teoría de que el fin justifica los medios o la aplicación de una norma termina cuando se aplica la otra? Bueno, yo espero que mi pregunta haya sido retórica y que no merezca explicación y que todos coincidan en que estamos, cuando hablamos de ponderación, donde un principio se impone a otro principio, es porque se pretende obtener más beneficios de la realización de un principio que cargar con los costos de la aplicación del otro principio. Es decir, beneficios de realizar un principio, costos de aplicar el otro. Entre los beneficios y los costos, yo me voy por los beneficios, y si me voy por los beneficios, porque los beneficios superan los costos del otro principio, ¿de qué tipo de teoría estamos hablando? De una teoría consecuencialista, donde el fin justifica los medios. El fin de realizar un principio queda justificado porque hay un costo que yo decido
amortizarlo, digamos, tomarlo. O sea, no hay ninguna duda, esto me parece que es una cuestión teórica que la tenemos que tener presente, que toda teoría de la ponderación que realiza un sopesaje de principios es una teoría de corte consecuencialista, teleológica, y que claramente es más amiga de que el fin justifica los medios. Me encantaría que estén todos de acuerdo, porque esto es en realidad descriptivo. Descriptivo. ¿Descriptivo de qué? De cómo opera y cómo trabaja, bueno, esa teoría de la ponderación. Por intermedio de esta lógica de la ponderación, cuando se elige un principio por sobre otro, es el entendimiento que dicho principio va a traer más beneficios que perjuicios. Por lo tanto, la razón de la elección apuesta a las ventajas derivadas de la realización de uno de los principios, porque con eso quedan compensados los sacrificios impuestos al principio derrotado. Me parece que es recontraclaro, perdón mi exagerado tono argentino, recontra, pero bueno, es así. Digamos que el juicio de ponderación, amigos y amigas, es un juicio de valor comparativo. Se compara el grado de importancia de la realización de un principio, así como el grado de afectación, interferencia y o satisfacción del otro principio. La mayor interferencia o afectación de un principio, lo digo otra vez, queda justificada por la mayor satisfacción que se le otorga al otro principio. O sea, es una fórmula económica de costos-beneficios. Problemas. A ver, uno, no está claro, ni es palabra santa para mí, que ese mecanismo, el de la ponderación, promueva la estabilidad de las decisiones. Porque hoy lo que son fines, mañana pueden ser medios. En efecto, digamos, las decisiones pueden volverse relativamente inestables o inestables con la consiguiente inseguridad que ello supone. Ni decir lo que podría ser una versión muy parasitaria de la ponderación, que sería, digamos así, el decisionismo, ¿no? Hoy decimos blanco y mañana decimos negro, lo que en una exageración se constituiría una especie de demagogia judicial o demagogia decisionista, para no emplear otros términos, digamos, más populares, como por ejemplo populismo judicial. O sea que de algún modo este tipo de criterios me parece que promueven o delegan en el decisor, el juez o la jueza, toda la decisión. Digamos que hay una, de algún modo, permítame también que exagere, la exageración, queridos amigos y amigas, es siempre un recurso didáctico, tómenlo como un recurso, no al pie de la letra. Pero digamos que puede haber en una decisión de este tipo una exaltación de la figura del juez, algo así como para convertirlo en el llamado juez Hércules de Dworkin, o yo diría hoy más contemporáneamente en una perspectiva de género, en una especie de Wonder Woman, si quieren, ¿no? Digamos, o un Hércules o un Wonder Woman, lo que ustedes quieran. Sucede que estos superhéroes, por algún motivo, desean ponerse al hombro todas las injusticias del sistema. Algo así como a ellos, por ser superhéroes, les tocaría, según esta manera o esta doctrina, establecer cuáles principios deberían realizarse y cuáles principios deberían sacrificarse. Por lo tanto, habría, de acuerdo a una mirada crítica de esta perspectiva, una especie de psicología subjetiva,
incluso como sugerí hace unos momentos, exhibiendo tintes relativamente egoístas, digamos. Podría haber una cierta comodidad en apoyar esta manera de resolver los conflictos, digo, ponderando, pues si al fin y al cabo es la manera más cómoda de no estar atado a ninguna decisión previa. La comodidad, mis queridos amigos y amigas, es un aspecto del alma humana, ¿no? Nada más cómodo y tranquilizador que reservarse el derecho de decidir cómo hacerlo en un sentido racionalmente egoísta, en lugar de estar atado a un criterio, como decía hace un rato, previamente establecido. ¿Acaso no hay mayor tranquilidad que contar con la posibilidad de establecer cuál principio va a ser dirimente caso por caso? ¿No es acaso lo más cómodo que hay para uno que tiene que decidir? Cuidado, no estoy pregonando el opuesto, ¿eh? Ojo, atención. O sea, el criterio que postule la aplicación robotizada de la ley, donde el juez sería una especie de burócrata, una especie de robot, sin ningún tipo de criterio. El ejemplo paradigmático de esta postura, que con otros argumentos tiene aversión por la interpretación, pudo haber sido la conocida doctrina de la exégesis. La exégesis del siglo XIX en su peor versión, ¿no es cierto? Me refiero a la doctrina que fue creada al calor de la sanción del Código Civil francés de 1804. Aclaro por las dudas que no siempre aquella exégesis quiere decir escuela, tuvo un carácter homogéneo. En realidad fue más bien un movimiento. Pero bueno, más allá de los matices, uso la referencia de la escuela de la exégesis para caracterizar, incluso injustamente, a una corriente de pensamiento que proclama una fidelidad ridícula a la letra de la ley, digamos, que no es capaz de, digamos, de procesar ningún tipo de interpretación. Sucede que los juristas más fundamentalistas de la época, de aquella época, veían en el Código Civil francés una construcción perfecta, casi geométrica. Bajo esas premisas, la interpretación era vista como una actividad de alto riesgo que haría desviar el texto de la ley. Con ello, estoy referenciando aquella escuela, estoy describiéndola de algún modo, con algún grado de exageración, si me lo permiten, sobrevía, es decir, si uno se apartaba de la letra de la ley, había una especie de desobediencia a la autoridad de la ley, incluso a la clase social que había sancionado la ley. Por eso el juez no debía apartarse digamos, de la ley. Había todo, digamos, una especie de fundamento sociológico, obediencia a la ley, pero obediencia a la clase social que impuso un criterio en la ley. Entonces, el juez autómata, el robot, era el juez ideal, digamos, era el juez que no se iba a desviar un ápice del sentido de quienes habían creado la ley. Por eso aparece como una caracterización idealizada de lo que era la ley. Esta descripción, si coinciden, suele presentarse habitualmente como una especie de cliché, digamos. Aunque las cosas no siempre tuvieron una dinámica de este automatismo ridículo o de este formalismo insensato, digamos, del que estoy relatando, del tipo ese que lee un cartel en el andén de un tren y dice, prohibido viajar con perros, y como lo que no está prohibido está permitido, ese mismo señor que lee ese cartel sube al tren acompañado de un oso. Es insensato, ¿no? O sea que la realidad propone siempre un margen de interpretación, lo que da razonablemente, digamos, muchas posibilidades. A ver, como me resisto a todo menos a la tentación, voy a recordar una anécdota expuesta por Michel de Montaigne en sus ensayos célebres. Cito:
He oído hablar de un juez que allí donde encontraba un conflicto difícil entre Bartolo y Baldo, ¿se acuerdan? Bartolo es Saxoferrato y Baldo de Ubaldi, esos jurisconsultos del medioevo tremendos. Entonces, cuando dice Montaigne, repito, he oído hablar de un juez que allí donde se encontraba un conflicto difícil entre Bartolo y Baldo, y alguna materia del conflicto, agitada por muchas contradicciones, ponía al margen de su libro, Cuestión para el amigo. Es decir, que la verdad estaba tan enmarañada y era tan debatida que en una causa así el juez podía favorecer a la parte que se le antojara. Fin de la cita. Es decir, también como continúa Montaigne, cito, solo por falta de ingenio y destreza, ese juez no lo ponía en todos los sitios. Cuestión para el amigo. Los abogados y los jueces de nuestro tiempo encuentran en todas las causas suficientes aspectos para acomodarlas a su antojo. En una ciencia, sigo citando a Montaigne, tan infinita que depende de la autoridad de tantas opiniones y de un objeto tan arbitrario, es imposible que nos surja una extrema confusión de los juicios. Fin de la cita. Es decir, la justificación de la ponderación aparece, 1, como la lógica salida cuando no hay una regla que disciplina el caso. Ante esa situación, solo quedaría ponderar. 2, cuando existan dos principios que estén en igualdad de condiciones. Ejemplo típico, libertad de prensa versus honor y dignidad. En ambas situaciones se dice, bueno, la justificación, la ponderación está justificada. Sin embargo, ya lo vengo insinuando, están una serie de patologías asociadas. Siempre será posible reconducir el conflicto de reglas, estoy resumiendo, a principios, pues siempre estos contienen niveles suficientes de generalidad, los principios, respecto del cual o de los cuales es posible hacer derivar todas las reglas. Por lo tanto, siempre habrá principios que estén jerárquicamente por encima de las reglas. Siempre ello facilitaría, autorizaría que cualquier principio termine derrotando las reglas que de otro modo deberían aplicarse. Ahora bien, como estos principios, ahí va una idea importante, están gobernados por una teoría del derecho, no necesariamente fundada en la ley, porque hay teorías del derecho que no están fundadas en la ley. Hay teorías del derecho que están fundadas en otras cosas, en otros valores, en la moral incluso. Podrían haber interpretaciones incluso de una teoría del derecho crítica, un derecho alternativo, que tenderían naturalmente a gobernar la decisión. Digo, cuando no están gobernadas por la ley. Piénsese en las importantísimas situaciones donde atrás de los principios haya, por ejemplo, situaciones de vulnerabilidad, valor de la vida humana, dignidad, etcétera, y otras cuestiones así de máxima relevancia. Es decir, todos estos valores, cuando se mezclan con los juicios, con las decisiones, por relevantes y trascendentales que sean, de eso no hay duda, podrían imponerse paradójicamente contra otros principios igualmente importantes, pero respaldados por otros valores. ¿Sí? O sea, me discuten vulnerabilidad versus seguridad, libertad versus dignidad, digamos, todos valores tremendamente importantes. Entonces, estoy siempre jugando en algo complejo. Ahora bien, y estoy resumiendo, digamos, y esto es solamente una conferencia en la que he decidido arbitrariamente ajustar y resumir algunos contenidos. Bueno, ¿cuál sería, después de toda esta suerte de crítica, una doctrina o una teoría del derecho que me permita apartarme de esta lógica consecuencialista? ¿Cuál sería? Bien, ahí aparece una idea del derecho que está vinculada a la deontología. Pero me estoy apartando de la filosofía moral. No estoy hablando de filosofía moral
en donde aparece, bueno, una ética normativa consecuencialista versus una ética deontológica, qué sé yo, Bentham enfrentado a Kant, por ejemplo, que digamos, una discusión de filosofía moral. El fin justifica los medios, hay que hacer lo que hay que hacer, no importa qué, bueno. Pero, ¿qué pasa si aplicamos o trasladamos esas ideas, pero a la filosofía del derecho, no a la filosofía moral? ¿Qué pasa cuando aplicamos esta deontología en la filosofía del derecho, en la teoría del derecho? Existe en la teoría del derecho una perspectiva opuesta a la del consecuencialismo en la teoría del derecho. No me refiero, como dije recién, otra vez, lo repito, a fin de, qué sé yo, tratar de ser claro, no me refiero a la filosofía moral ética, donde el espacio de la disputa tiene un recorrido, digamos, empedrado de dificultades y debates. Y tampoco estoy aludiendo a la filosofía política, en donde la discusión necesariamente está y es atravesada por valores de fines y consecuencias, digamos, qué es mejor para la sociedad, etcétera, etcétera. Donde la disputa, tanto en la política como en la moral, está atravesada de fines y de consecuencias. Eso no se discute. Estoy tratando de criticar y superar las ideas del consecuencialismo asociada a una teoría de la ponderación en el terreno estrictamente jurídico. Esta sería mi tesis, digamos, que la voy a resumir muy sucintamente. Digamos, lo que se pretende con esta propuesta, digamos, diferente, es ubicar cuáles son las decisiones, las razones decisivas que dan lugar a la resolución de un caso. No se trata de encontrar razones que privilegien ciertos fines sacrificando medios, como venimos diciendo. Se trata más bien de comprender cuál es el alcance y contenido de una norma, porque si se comprende ese alcance y contenido, quizás sea posible, es posible, digamos en rigor, encontrar la medida de adecuación. Porque una vez que logramos la medida de adecuación de esa razón, la otra debería caerse, no debería ocupar ningún espacio. Digamos, si hay razones de libertad de expresión para pronunciar ciertas palabras, para formular ciertas ideas, esa razón es decisiva, es el fundamento de poder expresarlas, y cualquier otra supuesta razón que se le enfrente no ocupa ningún espacio en el campo. Es decir, una vez si comprendemos, por ejemplo, cuál es el alcance y contenido, digamos así, de la libertad de expresión, el poder pronunciar ciertas palabras no va a atacar a una dignidad o a un honor, porque ese honor va a estar, esa razón del honor, de la dignidad, como se suele decir habitualmente, va a estar acotada a un honor jurídico, que no va a estar enfrentado a la libertad de expresión. Es decir, si se puede decir, por ejemplo, de una opinión de un funcionario público, y ciertas cosas se pueden decir, otras no, pero las que se pueden decir, así afecten el honor de una persona, ese honor afectado, ese sufrimiento personal individual, no es parte del derecho. Es decir, ese funcionario público tiene que soportar, no digo moralmente porque puede sufrir mucho, pero tiene que soportar jurídicamente esa libertad de expresión. ¿Cuál es la idea? Es que se ha comprendido el alcance y contenido de qué se puede decir y de qué no se puede decir. Si eso es claro, si eso está bien explicado, si hay una buena razón que establece cuál es el alcance y contenido de ese derecho, la aplicación de ese derecho saca de lado a la aplicación del otro posible derecho presuntamente incompatible. Entonces, no es que aplicamos un derecho que hace sacrificar al otro. El otro no ocupa ningún lugar en el campo, ni mucho ni poco. No hay derecho para sentirse ofendido.
¿Moralmente se sentirá ofendido? Sí, ok, pero no hay derecho jurídicamente para resistir aquella libertad de expresión. Bueno, cuando uno habla tanto tiempo, uno se vuelve, digamos, que no está claro qué se está diciendo. Así que me gustaría, digamos, con esta mini introducción, que no fue tan mini porque hablé unos cuantos minutos, pero no puedo seguir agotándolos, me gustaría, digamos, terminar hasta aquí y, digamos, y someterme a la cordialidad de vuestras preguntas e inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vergara. Ahí abrimos el espacio a la interacción de preguntas. Ahí tenemos a José Serrata. Ya tienen el micrófono abierto. Saludos, buenas noches para el docente, los organizadores y el público que nos acompaña. Profesor, la pregunta, y digamos que la formulo en el marco de una preocupación que surge, sobre todo aquí en República Dominicana, que estamos en un proceso interesante de formación y de reestructuración de normas y eso, con una constitución reformada hace algunos más de 10 años. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué controles pudiera fijar tal vez la argumentación jurídica o no sé cómo, el derecho en sentido general, para evitar eso que usted mencionaba ahorita, cuando hacía referencia a el choque de reglas? O sea, tenemos un choque de reglas, sin embargo, por un choque de reglas, el juez, para poder resolver el tema, va a los principios y genera un conflicto de principios, el mismo juez cuando está intentando tomar su decisión, para entonces tomar una regla. Digamos que eso genera cierta arbitrariedad y es lo que, digamos, donde creo que va mi pregunta. ¿Qué controles Bueno, fijar para esto? bien. A ver, permítanme pensar en voz alta para poder responder. La respuesta sería, o para poder responder adecuadamente, ¿cuál es la previsión que debe tomar, digamos, un jurista, un juez, alguien que pretende decidir qué camino toma? Bueno, yo diría, hay varios caminos posibles, pero dos que son centralmente. De un lado, del lado, un camino establecido por la Constitución democrática con división de poderes, que se establece cuál es el derecho vigente y cuál no es el derecho vigente. Una especie de ley positiva para saber qué se aplica y qué no se aplica de acuerdo a los problemas interpretativos. Ahora, sería muy distinto si la postura es pensar, por ejemplo, que el orden jurídico o una constitución es un conjunto de valores. Si la Constitución fuera un conjunto de valores, la disputa es una disputa moral. Y si es una disputa moral, ¿cómo se resuelve? ¿De acuerdo a qué? ¿A la moral individual de cada sujeto que tiene que decidir? Para mí, yo a Yari la veo como... A ver, los que tienen los micrófonos abiertos, ciérrenlos si son tan amables, porque se nos... Las bocinas, los claxon. Pero le da lo mismo que... Perdón, A ver, hay un ahora micrófono abierto. Ahí estamos, ahí creo que lo cerraron. A ver si se entiende. Entonces, la respuesta posible y rápida sería, bueno, de acuerdo a qué teoría del derecho uno sostiene. Digamos, me parece que este es el punto, digamos, central incluso de mi tesis. Si uno sostiene una teoría del derecho coherente, bueno, para tomar una decisión habrá qué teoría del derecho uno se apoya. Si es una doctrina, una teoría del derecho natural, donde la moral, digamos, es lo que cuenta siempre, bueno, probablemente la decisión esté muy influida por ese parámetro moral.
Ahora, usted me dirá, ¿qué es más seguro para el ordenamiento jurídico o para la realización de un sistema democrático constitucional? Que el derecho sea visto siempre como un conjunto de valores, en donde, no digo que no haya valores, pero donde la decisión esté definida o determinada por el valor contingente específico de cada caso, o por una norma jurídica que previamente ha puesto los valores antes de sancionarla. Me parece que la respuesta del derecho constitucional tradicional es el que hace la ley y que la tienen que interpretar en el límite de lo que hay que interpretar, digamos, de lo que es posible de acuerdo a lo escrito. Ahora, si la excusa es, digamos, no aplicar la regla porque hay una norma moral y hay un principio que se supone que es más fuerte, digamos, ese camino de derrota de reglas en beneficio de la aplicación de ciertos principios, bueno, podrá ser muy lindo y muy justo, pero convenga conmigo que está sometido a un parámetro de poco control, de muy poco control. Bien, gracias, profesor. Bien. Muy bien, tenemos otra pregunta. Sebastián Díaz pregunta, ¿interpretar significa también conocer el espíritu de la ley? Bien, es una buena pregunta. ¿Qué es interpretar? ¿Qué se interpreta? ¿Se interpreta la letra de la ley o se interpreta el espíritu metafísico por el cual el legislador se le ocurrió algo? Vamos a suponer que a mí se me ocurra algo y lo que escribo es algo distinto, totalmente distinto. ¿Qué tiene que hacer el intérprete? Llamar al que escribió y corregir la letra de la ley porque el que escribió pretendía o tenía en su espíritu una intención distinta a la que salió legislada. Eso no significa, otra vez, una aplicación automática de la ley. Eso no significa que cada letra también tenga una finalidad. Y la finalidad también hay que interpretarla. A mí, como se estarán dando cuenta, no me gusta la idea de hablar de espíritu, porque es algo inmaterial, metafísico, digamos, más propio de la religión. A mí me gusta más pensar, no tanto en el espíritu, que puede ser de diverso tipo, sino me gusta más pensar, en todo caso, en cuál es la letra de la ley y en la letra de la ley conseguir establecer cuál es la finalidad que se ha propuesto esa ley, pero a partir de la letra, digamos, que es lo único, digamos, es a lo único que realmente tenemos acceso. Otra. Muy bien. Acá pregunta, bueno, saludos de Romina Florencia y habla de, es una pregunta o una reflexión para todos y todas, si el impacto de la tecnología debemos readaptar nuestros valores al nuevo renacimiento, con el impacto de la tecnología. Bueno, si fue una pregunta de derecho, la podría responder. Si es una pregunta sociológica, psicológica, política, bueno, habría que matizarla mucho. Bueno, lo que yo diría desde el punto de vista del derecho es lo siguiente, bueno, el jurista, el intérprete, ¿qué tiene que hacer? Comprender cuál es ese fenómeno, entender cómo funciona la inteligencia artificial, entender cómo funcionan las nuevas tecnologías, ¿para qué? Para aplicar una lógica distinta y no, porque en realidad la lógica distinta no sería aplicar algo diferente a lo que el derecho está establecido. Es decir, un juez no tendría, de acuerdo a nuestro sistema democrático constitucional, la potestad de modificar la aplicación de las leyes porque hay una tecnología distinta. La función del juez, me parece a mí, en un Estado constitucional, es comprender cuál es ese funcionamiento complejo y difícil que tiene la tecnología para adecuar a los parámetros establecidos. Para decirlo concretamente, si es un contrato, a ver si hay autonomía de la voluntad, si realmente se quiso acordar, si realmente hubo consentimiento o no hubo consentimiento para realizar tal o cual contratación en condiciones tecnológicas muy novedosas. Pero no creo, y esto también puede ser una discusión para otra ocasión, que esto modifique la teoría del derecho, digamos, porque la teoría del derecho está establecida en las leyes que tenemos. Ahora, que las leyes deben adaptarse, sí deben adaptarse, pero mientras no se adapten, el único camino que tenemos es tratar de ver, de comprender cuál es ese fenómeno y tratar de aplicarlo de la forma más racionalmente posible con la estructura jurídica que ya está establecida. Por supuesto, en la práctica esto va a producir muchas consecuencias diferentes. Puede ser que de acuerdo a la comprensión del fenómeno de la nueva tecnología,
de que uno esté obligado a cumplir un determinado contrato con una determinada finalidad, y en otros casos, no, que haya un incumplimiento de contrato con una consecuente responsabilidad civil derivada del incumplimiento, a partir de ¿qué? De la comprensión del fenómeno de la inteligencia. Pero no creo, y esto si quieren es una especie de hipótesis fuerte que tengo, no me animo a decir que sea una tesis, pero no creo que ninguna de las teologías nuevas sea suficiente para modificar la teoría del derecho. Sí, la interpretación de la teoría del derecho, sí, el alcance y finalidad y el alcance y contenido que tiene el derecho, pero no la teoría del derecho. O por lo menos no la teoría del derecho en el Estado democrático constitucional con división de poderes que tenemos, en donde se supone que uno hace la ley y otro la tiene que interpretar. Muy bien, ahí agradece. Teníamos la mano levantada de Wilson, si querés abrir tu micrófono, Wilson. Hola, ¿cómo está, doctor Leandro Vergara? Buenas tardes de acá desde Ecuador. Y agradecer al anfitrión, buenas de tantas levantadas de mano, al fin me dieron acceso, pensaba que estaba muy restringido. Doctor, por preguntarle, hablamos de interpretación, ya lo definió que era. Ahora, la definición de interpretación. Vamos a determinar la definición de hermenéutica, la definición de exégesis, viene a ser sinónimos, hay diferencias. ¿Qué criterio tiene al respecto, por favor? Bueno, de momento, y para ser así bien telegráfico y a los fines arbitrarios, como suele ser toda exposición, yo diría que la interpretación es básicamente establecer el alcance y contenido que tiene una norma. El alcance y contenido que tiene una norma. Con eso me parece que tenemos bastante. Si conseguimos interpretar cuál es el alcance y contenido que tiene una norma, va a ser posible establecer cuáles son las condiciones de adecuación a un sistema jurídico vigente. Me parece que ahí podemos tener por lo menos, ¿se entendió? Lo dije muy rápido. Alcance y contenido de la norma para establecer un criterio de adecuación a un sistema jurídico vigente. Esa me parece que sería una definición con la que yo me sentiría bastante cómodo. Hermenéutica. Bueno, está bien, maneras de interpretar el derecho, digamos. Todo para la realización de ese fin que estoy comentando, es decir, el conocer el alcance y contenido. ¿Y exégesis? Bueno, otra vez, nos tenemos que remontar a la denominada escuela de la exégesis. Exégesis quiere decir escuela, me lo dije. Bueno, la escuela de exégesis estaba con ese apego desmedido a la letra de la ley del decimonónico, digamos que está atado a esa historia que hoy mencioné hace unos instantes, digamos, cuando tenía mi exposición. Es decir, discreparía la exégesis con la interpretación. No, sería una forma particular de interpretar, bien peculiar o particular. Porque se hablaba de la exégesis, una no interpretación, sino aplicar la norma jurídica al tenor literal, estricto. Bueno, maneras de verlo. Tenemos otra pregunta aquí de Ismael Juárez. ¿Cómo debería estimarse el concepto de derechos humanos en la argumentación jurídica? Qué buena pregunta. Derechos humanos, alcance y contenido que tienen. ¿Son derechos fundamentales? Son derechos fundamentales. ¿Deben respetarse? Sí, como todos los derechos. Está ahí la respuesta. Espero haber sido claro. Pusi Alanoca, No, lo que quiero decir, perdonen. perdón. No es que lo que no puede hacerse es subordinar una idea impropia de derecho humano para catalogar a cualquier derecho como fuera derecho humano, y como son derechos de máxima jerarquía, cualquier cosa puede ser un derecho humano. Me parece que la situación, y bueno, ya hay arriesgo un criterio, ¿no?, más bochornosa, si me permiten decirlo así, es decir que, por ejemplo,
un presidente no puede ser reelecto porque se afecta el derecho humano. Digamos. Tiene nada que ver el derecho humano con eso. O sea que catalogar, digamos, rotular a un derecho como humano y pretender derogar los anteriores, digamos, me parece que es un recurso, digamos, de poco alcance, digamos, desde el punto de vista de la seriedad de lo que es el derecho. Sí, adelante. Otra pregunta. Muy bien. Cusi de la Noca levantó la mano, si quiere abrir el micrófono. Aló, Tiene el buenas micrófono. noches. ¿Me Sí, escucha? sí, perfecto. Adelante. Excelente. Bueno, saludo a todos los, em, los participantes del, tal vez podríamos llamarlo un curso, un seminario, no sé. También saludarlo al doctor Leandro Vergara. Bueno, em, este año, en el 2023, obviamente ya sabemos todos, acabo de coordinar un libro en el que participan justamente Andrés Rosler, que seguramente lo conoce, y otros profesores como Roberto Gargarella, etc. Hago referencia a esto porque el libro se está vendiendo a nivel Latinoamérica y en Europa también. En el mismo libro yo escribo un artículo sobre el tema de la interpretación o el intérprete final de la Constitución. En el mismo señalo lo siguiente, y creo que se ajusta bastante a lo que dice en el tema de la reelección. Caso novedoso en algún sentido del Tribunal Constitucional de Bolivia el 2017. Yo refiero que interpretación, o hago en realidad una distinción entre interpretación y comprensión. ¿Cuándo se interpreta y cuándo comprendemos el derecho? Interpretación será propiamente cuando la partitura del derecho es oscuro o es inentendible. Comprensión, por ejemplo, cito un artículo de la Constitución boliviana que dice, el artículo 6 refiere que la capital de Bolivia es la ciudad de Sucre. En este sentido, ¿estamos interpretando o estamos comprendiendo? En el artículo refiero que se comprende. Cuando haces una lectura de algún artículo, ya sea de la Constitución o alguna ley, tú lees el artículo y estás comprendiendo. Y cuando haces la interpretación es cuando hay un vacío y tú, como dice Guastini, debes tú ingresar, tal vez, si el término es válido en esta sesión, tú debes ajustar a esa partitura conforme las fuentes del derecho. En este sentido, la Constitución boliviana dice que el presidente solo se puede reelegir por una sola vez de manera continua. Evo Morales en el 2019, o bueno, en los tres periodos que estuvo como presidente, el Tribunal Constitucional del 2017 había, eh, había, no había interpretado, porque esto se fue al Tribunal Constitucional, lo que había hecho es valorar el derecho. Es decir, la mayoría de las los actuales jueces neoconstitucionalistas o a los jueces valorativistas que valoran el derecho antes de aplicarlo, estableció que el presidente del tribunal, actual presidente de Bolivia, podía ser reelegido por una sola vez, es decir, estaba abriendo una... Yo para simplificar, más o menos todos conocen la historia, ¿eh? Se entiende. ¿Cuál sería su punto? No, le pregunto si el criterio mío de comprensión e interpretación se ajusta a lo que usted estaba Sí, comentando. sí, es correcto, sí, bastante. Y bueno, le agradezco la aplicación, no es que le corte, pero como más o menos es un ejemplo conocido. Sí, está bien. De todas maneras, el uso de esas palabras, comprensión, interpretación, etcétera, hay mucho de convencional. Todo depende qué alcance y contenido le demos a la voz comprensión y a la voz interpretación. Yo ahí no sería tan, digamos, purista del lenguaje.
a menos que me sirva para un tipo de explicación. Pero lo que usted ha dicho ha sido muy interesante y me sirve para justamente compartir con ustedes lo siguiente. En esta maestría que tenemos, que se llama Teoría del Derecho Aplicada y Argumentación Jurídica, lo que nosotros pretendemos, y también lo tenemos a Roller como profesor de la maestría también, es tratar de, digamos, comprender cuál es la teoría del derecho que se aplica a cada caso, y una vez que uno va desarrollando en nuestra maestría, los distintos profesores con las distintas especialidades, que uno tenga la posibilidad todo el tiempo de ir confrontando las ideas y someterlas al test y a la luz de cada teoría del derecho. Y eso es donde uno, me parece, adquiere una cierta familiaridad, una cierta formación, incluso un criterio acerca de, digamos, de qué teoría del derecho postula. Por eso digamos, que yo estamos tan celosos de esta maestría, por eso lo tenemos a Roller justamente, que es un experto en derecho positivo, en filosofía política. También lo tenemos al profesor que también dirige la maestría, que es Martín Farrell, que es un filósofo muy importante, y él precisamente todo el tiempo se ocupa de diferenciar filosofía moral, filosofía política y filosofía del derecho. Entonces, qué bueno sería que en la teoría del derecho aplicada uno pudiera todo el tiempo ir diferenciando qué es política, qué es derecho, qué es moral, es decir, todo el tiempo que uno pudiera, y darse cuenta cómo se aplica el derecho. Y bueno, y ahí, en ese caso, después, bueno, uno bien formado va, bueno, se hace, no sé, y un naturalista, sacerdote musulmán o lo que a ustedes les guste, pero qué bueno sería que uno esté consciente todo el tiempo de al servicio de qué de qué teoría del derecho responde cada doctrina. Sí, adelante. Doctor, no queremos abusar ahí de su tiempo. Tenemos 2 preguntas más. Bueno, vamos a las últimas 2 rápido. Ok. Muy bien. ¿Qué vago debería ir primero, la ética del abogado o el juzgador o la interpretación de la norma en determinado caso? Ay, bueno, no. Es una pregunta, bueno, no quiero decir con trampa, pero es una pregunta que puede tener una trampa. Es como si uno dijera, bueno, ¿qué debe primar? Si yo tengo que decidir si alguien lo mando a la prisión o no lo mando. Porque miren que lo mando a la prisión porque cometió un delito, pero al mismo tiempo, no sé, benefició a mi familia con buenos regalos. Y es una muy buena persona que si va preso no va a alimentar ni va a mandar al colegio a su sitio. ¿De qué estamos hablando? ¿De una ética individual? ¿O estamos hablando de derecho? A ver, ¿es una función judicial contemplar todos esos problemas éticos? Bueno, yo no estaría en condiciones de decir lo que ustedes tienen que hacer, pero me parece que el sistema jurídico sí ha dicho, o tiene dicho qué es lo que debe hacer. Si usted tiene todas las pruebas, es juzgador y tiene que realizar una condena, ¿habrá algún razonamiento ético que permita eximirlo del cumplimiento de esa condena? No. ¿Se podría producir más bien para la sociedad si lo exime de la condena? Puede ser, yo no lo discuto, pero no es la función ni a lo que teóricamente nosotros nos dedicamos, ¿no? Nosotros nos dedicamos ¿a qué? A una disciplina que se ocupa de estudiar la ley y ver cómo se aplica. Muy bien. Y la última pregunta, Víctor Eduardo López, que nos dice, ¿cuáles son las supergarantías que convierten a un simple derecho constitucional en fundamental? Supergarantías, Supergarantías. supergarantías. A un derecho fundamental. No sé. No sé, tendría que responder no sé, porque digamos, un derecho fundamental, ¿por qué? Bueno, puede ser porque haya un catálogo de derechos dependiendo de la constitución de cada país. Por ejemplo, no sé, en determinados países se consideran derechos fundamentales un catálogo limitado de derechos. Y resulta que en ese catálogo limitado de derechos son los tribunales constitucionales los únicos encargados de decidir acerca del conflicto sobre esos derechos fundamentales. En otros casos, como por ejemplo en Argentina, el catálogo de derechos fundamentales ni siquiera está mencionado en la Constitución. Aunque no la crean,
están redactados en el Código Civil, aparecen en los derechos personalísimos, donde se habla de honor, identidad, etc. Bueno, si el catálogo de derechos fundamentales es un catálogo de derechos, bueno, simplemente la garantía de legalidad es aplicarlos siempre. Y ustedes me dirán, bueno, emocionalmente es más importante aplicar los derechos fundamentales que otros derechos menores. Bueno, sí, puede ser, pero eso no impide que tengamos que realizar esos derechos. Y cierro con esto. A ver, hay habitualmente una idea de dignidad en los derechos fundamentales, ¿no es cierto? ¿Lo llevan a hablar de eso? La dignidad, la dignidad. Qué lindo la dignidad. Yo también estoy de acuerdo que hay que ser dignos. Ahora, la pregunta que sigue, menos metafísica y más de derecho aplicado. ¿Qué es la dignidad? Bueno, puede ser muchas cosas, pero por la hora, a ver si acordamos con esta idea básica. Digno es que un derecho esté realizado. Realizado significa que esté aplicado y no esté vulnerado, no esté conculcado. Ahí tenemos una definición de dignidad, simple. La realización de un derecho. Cuando ese derecho es infringido, ahí hay un problema de dignidad. Pero no hay un problema de dignidad diferente o adicional, superpuesto o enfrentado a la aplicación de un derecho. La realización de un derecho es hablar de dignidad, y la dignidad es la realización de ese derecho. O sea que la lucha, si quieren, por la dignidad es la lucha por la realización de los derechos. Y ahí tenemos una idea de dignidad muy simple, muy terrenal y muy de derecho aplicado. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la excelente exposición. Eh, es de enorme importancia en el mundo de derecho, la argumentación jurídica, que se erige como una herramienta esencial para abogados, jueces y profesionales del ámbito legal. Así que le agradecemos mucho. Tema que, por supuesto, ha generado en esta comunidad la motivación y el interés para la convocatoria. Así que, nuevamente, muchísimas gracias, doctor Leandro Vergara. Y si nos permiten ahora, nosotros les vamos a comentar un poco de qué se trata nuestra institución y nuestra Bueno, comunidad. yo aprovecho para despedirme, no sin antes Muy bien. agradecer mucho la atención a todos, de verdad, han sido muy amables y les mando mi más cálida saludo desde acá, desde Argentina, a las 9 de la noche, hora local. Muchas gracias. Ahí Muchísimas gracias, siguen. doctor. Muchísimas gracias. Como le comentábamos, le vamos a hablar de nuestra institución, de Instituto Estudios Argentinos. Es una entidad cuyo objetivo es contribuir a la capacitación y formación profesional de alto nivel, tomando a su cargo la cooperación académica y financiera de programas de posgrados de las más prestigiosas universidades, entre ellos la Universidad de Buenos Aires. Y se ha creado de esta manera la comunidad educativa IEA, que es un espacio de desarrollo intelectual, brindando la enorme oportunidad de acceder a través de estas exposiciones libres y gratuitas que ustedes han visto el día de hoy, que tienen de la talla a catedráticos como el doctor Vergara, que buscan la formación profesional de excelencia. Esta comunidad educativa incentiva la creación literaria de sus maestrandos y miembros de la comunidad, ofreciendo un espacio académico para exponer charlas libres y gratuitas, trabajo de investigación académica, por lo que los invito a quien desee utilizar este espacio, se comunique con nosotros y estamos abiertos a escucharlos. También queremos contarles que el día 2 de febrero arranca la maestría de Derecho Administrativo, perdón, 5 de febrero arranca la maestría de Derecho Administrativo y Administración Pública y la maestría en Derecho Penal, ambas tituladas por la UBA. Es exclusiva para extranjeros en 4 encuentros semestrales en meses de febrero y agosto, bajo la modalidad virtual y presencial híbrida. Es una enorme oportunidad de estudiar en esta prestigiosa casa de estudios con una modalidad que le permite no descuidar sus tareas laborales y personales en su país de origen. También decirle que tenemos, disculpen, quien quiera recabar mayor información en la Filmina, están los contactos de nuestros asesores, quienes brindarán de forma personalizada toda la información de la maestría, resolviendo sus inquietudes. Y por último, les hacemos saber que las próximas charlas se dará el día 5 de diciembre con la participación del orador doctor Mario Villar, que es profesor titular de la teoría del delito y de la pena en la UBA. El tema será los delitos de la organización
ilicitud y legitimación. Así que agradecerles mucho por su participación. Los esperamos nuevamente en estas convocatorias y cualquier información que necesiten, estamos a disposición para brindarle esa misma. Muchísimas gracias a todos y gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias, excelente ponencia. Saludos. América Latina grande, muchas gracias. Gracias y excelentísima exposición.